todas das mesas. Moitísimas gracias ás participantes por asustarvos o tempo e permitirnos sair a unha hora decente un venres pola tarde e saírnos os viños ou a donde cada unha queira. Bueno, temos a última conferencia, pero eu quería pedirlle permiso a Raquel para facer unha breve, en este minuto de gloria que tengo, para facer unha pequena, denuncia, chamemos de X. Cando vamos a falar agora do autocuidado das profesionais, falamos durante toda esta xornada sobre a coordinación, o traballo en rede. É moi difícil coordinarse, traballar en rede con outros sistemas cando non existen esos sistemas ou non hai outras profesionais. Entón, simplemente comunicarvos que o día de hoxe no Concello de Ourense se despediron 8 traballadoras sociais. Despois de que outras 4, 5 xa se foran indo nos últimos meses. É dicir, os servizos sociais municipais que o alcalde que rise en este momento o goberno desta cidade cree que non sirven para nada, que non son competencia municipal, acaba de prescindir de 13 traballadoras sociais. O meu xesto, e creo que o de todos, o compromiso que temos coa profesión, oblíganos a denunciar isto e a posicionarnos do lado da cidadanía, a posicionarnos do lado das profesionais cas que levamos anos traballando, colaborando coas nosas máis e as nosas menos, pero en todo caso o meu recoñecemento a esas profesionais e a miña denuncia pública dun desmantelamento sistemático dos servizos sociais en esta cidade. Nada máis, só quería eso. Pasamos ahora. Efectivamente. Sí, bueno. Terrible. Pero tamén temos que aprender algo, penso, Chus, e é que non demos por asentado nada. É dicir, todo o que temos se pode perder. E ollo con isto, é dicir, os servizos sociais veñen desde os anos 80, foi un sistema que creíamos non desenvolvido todo o que nos gustaría, pero sí consolidado, pero ollo, porque isto non é así. O que temos podemos perdelo. E nós, como movimento, como colectivo e como cidadás, non debemos permitilo, solo isto. E pasamos, por favor, a Raquel, porque si non nos vai a matar. Bueno, perdón. Bueno, teño o gustazo de presentarvos a Raquel Millán Susinos. Raquel é traballadora social sanitaria e feminista, recalco de feminista, ademais, e entenderedes por qué, desde hai máis de 30 anos. Ela desenvolve o seu traballo na comunidade, en Madrid, ten experiencia previa en servizos sociais municipais na Comunidade Valenciana, pero nos últimos anos, sobre todo Madrid, é unha persoa que defende, que traballa ca súa práctica diaria e nos enseña a outras profesionais o que é o traballo social sanitario a nivel grupal e comunitario. Na súa experiencia profesional, ten experiencia na supervisión de profesionais, ela mesma se sigue supervisando e, por suposto, é unha profesional centrada nos últimos anos no que é o autocuidado e o cuidado das profesionais. Desde unha metodoloxía, como vos decía, grupal e comunitaria. Ten, por suposto, comunicación realizadas en diversas xornadas e congresos, pero eu quixera destacar dúas cuestións. Como membro da actual Xunta de Goberno do Consello Estatal de Traballo Social, concretamente como secretaria, hai dous feitos que quixera destacar. Por un lado, a súa coordinación na edición da Guía Profesional do Traballo Social desde unha perspectiva de xénero, publicada digitalmente no 2022 e en formato papel no 2023, e o seu papel como directora actualmente da revista de Servizos Sociais e Política Social.
En este contexto que estuvemos vendo con moitísimas dificultades, donde moitas das eivas están, a veces as poñemos nos individuos, pero moitas das eivas están no sistema, na sociedade que temos, a veces non podemos cambiar esas eivas, intentarémolo, loitaremos por esos cambios, pero en ese proceso de cambio, en ese proceso de loita, en ese proceso de atender a xente, nos desgastámonos. Nos desgastamos porque somos profesionais que o poñemos todo. Nos desgastamos porque nos enfrentamos a realidades moi duras, a realidades que fan dano, e nos fan dano tamén a nós. Nos desgastamos ante as injustizas, nos desgastamos e nos vamos deixando a nosa saúde, o noso benestar. Nos falta a supervisión, nos falta o apoio das institucións, nos falta moitas veces o recoñecemento non tanto da cidadanía, pero sí dos profesionais. Moitas veces traballamos soas. Aínda que traballemos con outros profesionais, non hai a veces o traballo en equipo que nos gustaría. E en ese desgaste necesitamos cuidarnos. De aí que ela nos propoña esta última conferencia. Coidándonos, coidaremos mellor desde o traballo social sanitario. Desde esa perspectiva crítica e autocrítica e desde esa perspectiva de xénero temos que mirar cara a nós mesmas. Creo que pode ser moi interesante como podemos cambiar esa perspectiva de repente, ser profesionais que estamos mirando cara fora, sempre cara aqueles que entran pola porta, cara ao sistema, a de repente empezar a mirar cara a nós mesmas. Hasta que punto eso pode tamén axudar a que nos traballemos mellor, sobre todo que nos sintamos mellor, e na medida en que nos sintamos mellor, que podamos coidar en toda a extensa palabra mellor, sendo conscientes das nosas, de toda esta implicación. Nada máis, vos paso xa a Raquel. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, el poder tener un espacio, ¿no?, para compartir y para reflexionar. Yo digo que la acción sin la reflexión es muy peligrosa, pero al contrario es inútil. Por lo tanto, me parece importante que nos lo planteemos, ¿no? Y os agradezco que estéis aquí hasta esta hora, ¿no?, porque esto habla también de cómo decidimos aprovechar un espacio que también es para cuidarnos, ¿no?, para cuidarnos, para vernos, para pensar, para tomarnos luego un vinito, y eso también es hablar de cuidado. Agradecer al Colegio de Trabajo Social de Galicia por la iniciativa, por la participación, por estar con la profesión, y a la Asociación de Trabajo Social y Salud. Yo creo que es necesario que pongamos la mirada en la salud, pero no en la salud solamente desde el ámbito sanitario, sino en la cooperación y la colaboración conjuntamente con otras entidades, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar diciendo, por una parte, que tenemos una profesión, por lo que, bueno, ya María José ha dicho que yo soy feminista y que pongo la mirada del feminismo porque no puedo vivir sin ella. Sí que quiero iniciar diciendo que somos una profesión de mujeres, que trabajamos mayoritariamente con las mujeres porque somos las que ejercemos los cuidados, eso no hay que mirar a ningún sitio, y además creo que valoramos poco el discurso de las mujeres, la historia y la trayectoria de las mujeres, que es de donde venimos. Yo casi siempre en estos espacios intento hacer una reflexión de dónde venimos y de mensajes y discursos que nos han traído, ¿no? De hecho, en la mesa anterior decían, ha habido una involución en el tema de las chicas y los chicos, en el tema de las relaciones, en el tema de los vínculos. Y yo me pregunto, pues, ¿qué hemos hecho las que estamos aquí y los que estamos aquí con tantos años para que nuestras jóvenes sigan reproduciendo modelos desigualitarios, ¿no? Porque al fin y al cabo lo transmitimos en la familia, lo transmitimos en el trabajo, lo transmitimos en las relaciones. Entonces, desde aquí traigo esa parte de tenemos que pensar qué hacemos y cómo hacemos, porque a lo mejor nos ayuda, ¿no?, a cuidarnos bien, a tratarnos bien, a relacionarnos desde el bienestar y a entender mucho más lo que pasa en nuestro entorno. Bueno, voy a empezar porque si me enrollo sin la presentación se me pasa la hora.
Bueno, yo un poco lo que quiero traer para compartir esta tarde, por supuesto, son reflexiones mías, reflexiones de muchas mujeres a las que llevo acompañando en casi los 40 años que llevo trabajando. Yo en todos los ámbitos en los que he estado, la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con trabajo grupal y trabajo comunitario. Me parece que ese es un trabajo enriquecedor, es un trabajo que nos coloca en un lugar que a lo mejor perdemos un poquito de poder, no tanto como el individual. Por lo tanto, yo creo que son las que más me ayudan para estar aquí, ¿no? Las que más me han transmitido, ¿no?, esas personas a lo largo de la intervención social, para entender mucho más el trabajo social y para entenderme mucho más a mí. Por lo tanto, hay parte del discurso que lo pongo nombres y apellidos, porque la mayoría de los discursos que traigo son de otra gente, pero hay algunos que no lo traigo y siento que en mi ámbito laboral también me han ayudado para. Entonces, bueno, en principio comentaré un poquito lo que es el trabajo social en general y el sanitario, como para enmarcar, ¿no? Porque dice, bueno, nos cuidaremos más en el trabajo social sanitario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo social y de trabajo social sanitario, ¿no? Si ser mujer nos ayuda más a cuidarnos, nos ayuda más a cuidar a los demás, tenemos más incorporado, ¿no?, el cuidado desde el buen trato o desde el maltrato. La ética del cuidado y la justicia, que ya Ana ha hecho alguna reflexión esta mañana, y eso, bueno, lo voy a reducir un poquito más para entender un poquito más esas dificultades que muchas veces tenemos, ¿no?, para el cuidado y para, de alguna manera, equilibrar, ¿no?, el cuidarnos, el cuidar y el dejarnos cuidar. Nos dejaremos cuidar en la medida que entendamos, ¿no?, que tenemos derecho a ser cuidadas, algo que nadie nos ha enseñado, especialmente a las mujeres, ¿no? Y bueno, luego ya el buen trato, tanto a nivel personal, a nivel relacional, como a nivel social. Vale, yo parto un poco de la idea de que lo que no nombramos no existe. Y yo siento decir que cuando hablamos de que muchas cosas lo trabajamos de manera transversal, si no lo ponemos palabras, si no lo hacemos visible, no vemos las diferencias. Lo transversal se está quedando en tierra de nadie. Y una de las cosas que se está quedando en tierra de nadie, para mí, tiene que ver con el género, ¿no? El género, a veces, cuando decimos lo trabajo transversal, la salud es transversal porque nos ocupa toda la vida. O sea que muchas cosas, cuando son transversales, tenemos que poner el foco y ponerlo nombre, ¿no? Y escribir. Estas que ya se jubilan, como han estado comentando y os han incitado y motivado, yo creo que es importante, yo creo que gracias porque nos dejáis una estela y un camino hecho, pero qué importante es que además lo dejéis escrito, ¿no?, porque nos va a ayudar mucho y va a ayudar mucho a las siguientes que vienen, ¿no?, porque a veces parece que todo el camino hecho se puede perder. Por lo tanto, bueno, me parece importante hacer visible esta parte que siempre y mucho más en los cuidados a las mujeres nos afecta de manera importante. Por otra parte, lo que es visible, lo que yo veo, lo que yo escucho, ¿vale? Cuando escucho con cuidado, cuando escucho con atención, si lo hago visible, lo puedo plantear, ¿no? Lo visible, de alguna manera, se puede cuestionar, se puede revisar, se puede elaborar para el trabajo que podamos hacer posteriormente. Y toda la parte que está invisibilizada, que es lo que está normalizado, que es lo que decimos es que esto es así toda la vida, inhibe el cambio. Entonces, cuando decimos cómo vamos a cuidar con todas las cargas, cómo vamos a hacer si, cómo, ¿no?, esto es así, a veces, bueno, pues quizás, y esto en nosotras, y esto en las personas con las que trabajamos, que muchas veces no hay tanta distancia. Entonces, lo que yo normalizo en mi vida, es muy fácil que cuando estoy interviniendo también lo normalice. Si yo estoy sobrecargada y no tengo un espacio propio, cuando una mujer habla de sus malestares porque no puede con la vida, porque tiene Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, lo normalizo, porque digo, es que la vida de las mujeres es así. Te tomas un paracetamol, te tomas un ansiolítico, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería un poco el planteamiento de poner la mirada, porque hay aspectos que se pueden trabajar en la medida que yo los puedo ver y que los puedo dar una cierta forma, ¿no? Y si yo lo veo, es más fácil que
pueda colaborar, pueda acompañar y pueda estar al lado de, para que otras personas también lo vean, bien a nivel individual o bien a nivel grupal, ¿vale? Por lo tanto, donde ponemos el foco, dependiendo de lo que veamos, vamos a intervenir en una línea o en otra. Bueno, con respecto al trabajo social en general, yo creo que tenemos históricas, ¿no?, que han hablado del trabajo social, una de ellas es Mary Rismond, y plantea, ¿no?, la importancia de la reflexión sobre el trabajo social y la importancia de la flexibilidad. Yo creo que aquí durante todo el día hemos estado escuchando, ¿no?, a las compañeras cómo está cambiando la vida, ¿no?, cómo están cambiando las maneras de relacionarnos, cómo está cambiando la familia, cómo están cambiando los vínculos, cómo están cambiando los cuidados, cómo la familia hasta ahora se ha hecho cargo mayoritariamente y sigue haciéndose, pero sabemos que para el 2030, 40, 50, pues ya hemos visto, ¿no?, las curvas, cómo vamos, el índice de natalidad y de mortalidad, o sea que esto habla de que tenemos que cambiar, no podemos seguir esperando a que la dependencia, sino que hay que articular estrategias de relación y de cuidado mutuo y, por supuesto, aquí no estoy quitando ninguna responsabilidad a la Administración, que tiene el deber de cubrir todo lo que pueda las necesidades por supuesto, ¿no? Por lo tanto, bueno, me parece importante que nos revisemos, ¿no?, con respecto al tema del trabajo social y al tema de lo que hacemos como trabajadoras sociales. Y aquí sí que quería hacer una referencia. Yo creo que desde el Consejo llevamos ya mucho tiempo planteando y haciendo una reflexión sobre el cambio que está teniendo la profesión de trabajo social. Y aquí hace poco el Colegio de Trabajo Social precisamente presentó el modelo de servicios sociales, que está aquí, ¿vale? Y creo que lo conocéis, y si no os invito, porque de alguna manera sí que pone el foco en lo que es el objeto del trabajo social y pone el foco en la importancia de trabajar las relaciones y no solamente una parte del trabajo social, ¿vale? Dice Mary Rismond que la única práctica lamentable de trabajo social es la que se acomoda a una cierta rutina, a la adopción invariable de las mismas medidas ante cualquier situación sin ninguna reflexión previa o espíritu de aventura. Por lo tanto, yo sí que creo que tenemos que poner la mirada en la adaptación a estos cambios, ¿no? Yo muchas veces lo planteo, digo, la sociedad está cambiando, pero realmente las profesionales lo estamos haciendo, las profesionales nos estamos adaptando. Bueno, habría que verlo. Y aquí traigo a Maya Ituarte, que no puede ser de otra manera, ¿no? Sabéis que es una pionera de trabajo social sanitario y que ha creado conocimiento, discurso, y es de las que más ha escrito con respecto al trabajo social, y seguramente que todas las conocéis. Y me parece importante hacer esta reflexión, ¿no?, porque dice que la naturaleza de nuestra profesión siempre ha sido relacional y no prestacional. Y además, dentro del trabajo social sanitario, es cómo esas relaciones, ¿no?, o cómo la salud y la enfermedad afecta a ese tipo de relaciones. Sabemos que las enfermedades nos llevan a relacionarnos de otra manera, ¿no?, con nosotras y con el entorno. Y Amaya Ituarte habla de la importancia de rescatar la parte sana de la persona. Muchas veces nos quedamos con las carencias, nos quedamos con las deficiencias, nos quedamos con lo que no tiene, nos quedamos con la pobreza de espíritu, humana, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y Amaya Ituarte dice, si no tiene nada, ¿con qué vais a trabajar? ¿Vale? Y ella lo da la vuelta. Es más, cuando yo en algún grupo digo cuáles son las características de las personas con las que estamos trabajando, normalmente todo lo que sale son debilidades. No tienen, les faltan, no sé qué, ¿no? Son vulnerables, son tal. Bueno, de alguna manera a mí me parece importante esta reflexión de Amaya Ituarte porque nos pone la mirada, ¿no? No tanto en el problema, sino en la persona y en las circunstancias que en ese momento tienen su entorno, ¿no? De trabajar para las personas a trabajar con las personas. Esto que ya desde el ámbito comunitario se ha dicho muchas veces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Esto ya Marco Marchioni, de trabajar para la comunidad a trabajar con la comunidad, o sea que, bueno, que hay algunos discursos que se siguen manteniendo, ¿no? No puede haber empoderamiento sin desempoderamiento. Cuando decimos que trabajamos para generar poder, el poder lo tiene la otra persona, ¿vale? Del profesional experto al paciente activo, dice saber interpretar la mente, el cuerpo, las situaciones vitales y relacionales, ¿no? Y cómo repercuten los factores psicosociales en la salud.
Esto que ya ha salido hoy 2 o 3 veces y es muy obvio, pero ojalá que cuando intervengamos no se nos olvide, ¿no? Las huellas, la historia que cada cual ha vivido, ¿no? Cómo le va a repercutir en las maneras de hacer y de estar. Y esto que las instituciones y la administración lo ha desglosado mucho, ¿no? Decimos la salud mental por un sitio, la física por otro, lo relacional por otro, los servicios por otro, las prestaciones, pero al final es la persona la que está yendo a todos esos sitios, ¿no? Con su vida, con... Entonces, sí que creo que como profesionales tenemos y como personas que incorporar esta parte que tiene que ver con lo integral. Y bueno, no puedo por menos decir que en esta profesión que damos tantas vueltas a los recursos, yo digo que muchas veces son necesarios, a veces imprescindibles, otras muy superfluos y en muchas otras puede ser hasta contraproducente. Igual damos una información y creemos que ya hemos resuelto, pero el sufrimiento, el dolor que genera muchas veces, ¿no? Otras situaciones a lo mejor quedan ahí. Dice Roto que muchas veces pesa más la ayuda que la necesidad. A mí esto me hizo pensar. Y a veces digo, ¿no? Si realmente ponemos todo el foco en si hay o no recursos, si hay o no prestaciones, si tiene o no derecho a, que al fin y al cabo está reglamentado, ¿no? ¿Dónde quedamos, ¿no? ¿Dónde queda nuestra profesión? ¿Dónde queda ese encuentro humano? ¿Pasaría a un segundo plano? Bueno. Y aquí entraría un poco en el tema de los cuidados, ¿no? Que sabemos que es una obligación, es una responsabilidad compartida entre profesionales y no profesionales. Yo aquí hablaría de la parte que nos toca, los cuidados, ¿no? Hay una dimensión ética de lo cuidado que tiene que ver con lo público, que evidentemente yo creo que ha quedado patente durante el día, ¿no? de lo importante que es que haya un compromiso de lo público y que, por supuesto, ¿no? Los profesionales, en lugar de restar, aumentemos, las y los profesionales de todos los ámbitos. ¿Qué hacemos, ¿no? Cada cual con los vínculos y las relaciones y cuánto dedicamos a nuestro cuidado, ¿no? Esta sería lo que de alguna manera nos equilibra. Y yo digo, si repetimos la cultura y la que la sociedad nos transmite, reproduciríamos el modelo de cuidados hacia afuera que las mujeres hemos vivido durante toda la vida, ¿no? Por lo tanto, nos toca darle una vuelta. Y si no nos cuidamos, pues nos pasaría, como dice Maitena, ¿no? En la medida que ya me encuentro muy mal, acudo a profesionales para que ellos me resuelvan, ¿no? Como buenamente pueda, dependiendo a qué profesionales y dónde nos acerquemos. Y haciendo un poco una reflexión de por qué no nos cuidamos más, yo sí que traigo aquí a mujeres que a lo largo de la historia nos han dicho, ¿no? y han hecho referencia a mensajes que hemos ido recibiendo, que los tenemos muy incorporados y muy normalizados y que me parece importante que lo demos una vuelta, cuánto de esto hacemos visible en nuestra intervención. Nos han dicho, dice Marina Wollstonecraft, que la debilidad de las mujeres es una debilidad artificial. Y siempre se nos ha dicho que somos más débiles. La educación proporciona esa apariencia de debilidad, ¿no? A las chicas, que se cuiden, que tengan cuidado, que a lo mejor, que... Dice, la obediencia, la docilidad y la subordinación a los varones durante la infancia, enseñadas, como no puede ser de otra manera, a ser buenas y serviles a los padres y hacia las personas adultas, que se nos dice, se prepara muchas veces para la esclavitud en el matrimonio. Y Concepción Arenal, y posteriormente Marcela Lagarde y muchas otras mujeres feministas, dice, amar para ella es la vida, toda la vida. El amor es a la vez un recurso, una ocupación, un sentimiento y ama sin medida, ciegamente, con locura, con delirio, porque sin el amor, sin algún amor, su existencia es la negación. Este modelo de amor romántico es un poco lo que decían las compañeras en la mesa anterior. Este modelo de amor romántico lo siguen reproduciendo en las relaciones actuales. Y además tenemos otro tema, cuando hablamos de las autolesiones, de la bulimia, que el 99%, el 98% lo tienen chicas en este país, la anorexia, pues tiene que ver con lo que nos han dicho a las mujeres con respecto al cuerpo, con lo que nos siguen diciendo los medios de comunicación, con las imágenes que recibimos, con la ropa que se vende, con los desfiles, que cuando las ves dices, bueno, ¿cómo vamos a vestirnos así si parecemos muñecas? No nos vamos a poder mover, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya Emilia Pardo Bazán decía que las mujeres éramos esclavas de la condición física, sometidas al amor y a la maternidad, incapaces de hacer grandes amistades y sí de convertir cualquier relación con un hombre en amor. Y bueno, Simone de Beauvoir
relacionó cómo estas condiciones sociales, estas condiciones que yo creo que es importante que las hagamos ver cuando trabajamos para entender por qué tenemos una dinámica y una manera de hacer que nos sigue colocando en el mismo sitio. Tenemos una sociedad que sigue poniendo en valor determinadas cosas, ¿no? Y Simone de Beauvoir decía cómo esas condiciones sociales repercuten en las mujeres, en su estado de salud y en desarrollar las enfermedades. Bueno, esta es una guía que yo creo que desde el Consejo se ha hecho un trabajo importante para visibilizar la perspectiva de género. Lo hemos hecho porque previamente se había hecho un estudio en el que se preguntaron a 1000 y pico profesionales de trabajo social, creo que respondieron 1040, que se distribuyó desde los colegios, y sí que salía que teníamos una formación importante en igualdad y en género y en relaciones igualitarias, casi el 80%, pero cuando luego se preguntaba qué herramientas se utilizaban para hacerlo visible en la intervención social, no llegábamos al 9%, o llegaban al 9% las profesionales que conocían herramientas para visibilizarlo eso en la intervención. Y de ahí que nos planteamos, por una parte, la formación y, por otra parte, elaborar una guía que está colgada, igual que el modelo de servicios sociales, en la página del Consejo y que creo que es muy importante que lo tengamos porque nos va a ayudar, ¿no?, a entender un poquito más. Bueno, Marcela Lagarde plantea lo que nos han enseñado a las mujeres y este discurso que sigue estando ahí, ¿no?, el miedo a la soledad, el miedo a construirnos desde la autonomía, y este miedo va a repercutir, como no puede ser de otra manera, en el autocuidado. Y aquí traigo a Audre Lorde. Audre Lorde plantea, es una feminista, negra, lesbiana, con cáncer de mama, que ha escrito muchos libros y ha hecho visible la importancia que tiene algunos aspectos para el autocuidado. Y ella hablaba de cómo el silencio a las mujeres no nos protege. Y muchas veces no nos ayuda a cuidarnos más el no poner palabras, y no ponemos palabras porque no nos damos cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Y ella decía cómo ahora, además, ¿no?, en este modelo relacional de ser más fuertes, más trabajadoras, muchas veces, ¿no?, vivimos la enfermedad desde una normalidad que no nos ayuda a cuidarnos. Y decía que tapamos los sentimientos dolorosos, ¿no?, ella habla de la mastectomía porque es lo que estaba viviendo, para seguir haciendo lo habitual. Es decir, yo sigo siendo autónoma, sigo trabajando, ¿no?, esa fortaleza que muchas veces reproducimos imitando un modelo más masculinizado, aunque no solo, pero porque es lo que hemos aprendido, y ocultamos el dolor, ¿no? Y dice, bueno, a veces el esfuerzo que hacemos para no vernos como víctimas tampoco nos lleva a poder pedir ayuda y a pedir que nos cuiden. No podemos pedir que nos cuiden porque no nos cuidamos nosotras, ¿no?, de alguna manera. Por lo tanto, dice, bueno, yo no quiero que mi ira y mi dolor y mi miedo sobre el cáncer se fosilicen en un silencio más, ni me roben la fortaleza que puede haber en el centro de la experiencia, abiertamente reconocida y examinada. Hablo de Audre Lorde porque muchas veces silenciamos las vulnerabilidades, y silenciarlas no nos lleva ni a vernos más ni a cuidarnos más, sino que nos lleva a generar muchos malestares que tienen que ver con las relaciones y con la vida diaria, que ya Betty Friedan hablaba, ¿no?, y decía, bueno, cómo muchas mujeres consumían tranquilizantes y psicofármacos para poder vivir, ¿no?, la vida que nos había tocado, y que la dedicación al cuidado de otras personas de alguna manera no nos llevaba a tener una vida más satisfactoria y de mayor bienestar. Y hago esta referencia porque me gustaría que no viviéramos la culpabilización, ¿no?, de no podernos cuidar. Es decir, todo esto a mí me parece que lo tenemos que entender para cuando hay personas que no pueden tener tiempo propio, cuando vemos que no somos capaces, ¿no?, de tener nuestros espacios, entender que venimos de una cultura, de una socialización, de una manera de hacer que no nos ayuda a las mujeres al autocuidado. Por lo tanto, no nos ayuda como profesionales a cuidarnos, ¿no? Y, bueno, aquí vemos, ¿no?, el consumo de ansiolíticos, el 75%, entre el 75 y el 80% los consumimos las mujeres.
Y bueno, pues yo me pregunto, ¿no?, si no se nos recetará tanto para tranquilizar estos malestares de la vida diaria, si algo falla, ¿no?, para que en esta sociedad tantas mujeres tengamos que consumir, ¿no?, tanta medicación, y dónde está un discurso para hacer o para hacernos de manera diferente, ¿no? El patriarcado nos ha dicho esto y el patriarcado sigue reproduciendo este modelo. Se sustenta en unos mandatos que son diferentes para los hombres y para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en una sociedad que favorece las relaciones de poder, y aquí pongo esta imagen que ha sido como hace 4 o 5 años, que sacó el Corte Inglés para el Día de la Madre, y ponía 100% madre, 97% mujer, 3% sin queja, 3%, no sé cuál era, 3% egoísmo y 0% quejas. Y como diría mi amiga Mar, ya lo que nos dicen es no solo que tenemos que ser buenas, sino estar buenas, ¿no? Esta es la otra parte. Pues desde allí nos hemos construido y nos seguimos construyendo, y yo creo que es importante que hagamos visible esta parte, ¿no? Esta parte de los cuidados que no se nos transmite desde ningún sitio, que es desde la socialización, ¿no? Yo digo, hemos nacido y hemos crecido pensando que lo mejor es ser obedientes, y a lo mejor tenemos que aprender a desobedecer. Yo, para mí, el planteamiento del autocuidado no es tanto hacer más, sino dejar de hacer mucho de lo que hacemos, ¿vale? Es decir, hacer visible esto que ya se ha dicho que no tiene ningún valor, ¿no?, porque no es productivo, porque económicamente no se tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir viendo un poquito. Bueno, Victoria Camps ha escrito, ¿no?, con respecto al tiempo de los cuidados, y Victoria Camps ha incorporado el cuidado como un valor ético y plantea, ¿no?, cómo el cuidado de alguna manera requiere desplegar actitudes para mirarnos a nosotras, ¿no?, para ir más allá de realizar actividades hacia afuera y ver qué actividades realizamos hacia adentro. Ella dice, todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida, que yo creo que esto ya se ha dicho a primera hora, y sí que me gustaría hacer aquí una pequeña reflexión en cuanto a que los cuidados se dan en relaciones que no son igualitarias. Es decir, siempre la persona que cuida está en una relación superior. Bien porque la otra tiene menos salud, bien porque es menor, bien porque es una persona que viene a la consulta. Y a mí sí que me gustaría que hiciéramos una reflexión desde ahí, ¿no? Desde si yo creo que sé lo que la otra necesita, si yo uso mucho eso de usted debe, ¿no?, si yo muchas veces la mochila que tengo la pongo en la persona, si reflexiono sobre ella, si tengo conciencia. Estas relaciones jerárquicas ayudan un poco a generar cambios en las otras personas. Por lo tanto, me parece de vital importancia que reconozcamos estas relaciones desigualitarias, ¿no?, porque siempre está presente. Y por otra parte, Soledad Murillo, que me imagino que todas la conocéis, es la que en el 2004 estuvo en el gobierno con Zapatero, es la primera vez que hemos tenido un gobierno igualitario, y estuvo Soledad Murillo, es la que ha hecho la ley de violencia, la ley de la dependencia, la ley de igualdad, etcétera, etcétera. Y Soledad Murillo, cuando hacía formación a profesionales sanitarios, nos decía el deterioro de la salud no es solamente por el cuidado a personas dependientes, sino que muchas veces se nos deteriora más la salud por el cuidado a personas independientes. Es decir, personas que pueden hacer lo mismo que tú, pero consideran, ¿no?, y la sociedad les coloca en un lugar de privilegios, y eso también genera mucho malestar, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece importante el poner ahí la mirada, y sobre todo esta mirada dualista con la que trabajamos mucho, ¿no?, de lo que está bien a lo que está mal, de lo que, ¿no?, y que muchas veces no nos ayuda a vernos en relaciones y a vernos en situaciones de cooperación, ¿no? No tanto de si hago o no hago, sino, bueno, hago hasta aquí y a ver cómo puedo hacer de otra manera. Y Almudena Grandes planteaba el tema de la identidad relacional, y a mí me parece que en esta profesión no se nos puede olvidar
Y para generar y para visibilizar la identidad relacional tenemos que crear espacios de relación. Y el espacio de relación no puede ser en un espacio de consulta individualizado. Los espacios de relación tienen que ser fuera. Igual tenemos que salir un poquito más, ¿no? Decía Koldo que hemos confundido ocupar los espacios con ocupar los despachos, ¿no? Y nos hemos quedado en los despachos. Que salgamos un poquito y a lo mejor podemos fomentar las relaciones. Y Almudena Grandes, antropóloga, y en este libro de la fantasía de la individualidad decía que la identidad relacional es imprescindible para todas las personas. No sé cuánto de las intervenciones que hacemos ponemos la mirada en el aislamiento y cómo el aislamiento no es una manera de cuidarnos, cómo el no tener relaciones satisfactorias no es una manera de cuidarnos, cómo el no tener una amiga íntima para poder llorar con ella no es una manera de cuidarnos, cómo el no tener un grupo o en una persona que me haga un café si tengo una enfermedad no es una manera de cuidarnos. Si solamente los cuidados los recibimos, ¿no?, del ámbito familiar, a lo mejor no es suficiente, ¿no? No es precisamente en el ámbito familiar donde más cuidado estamos recibiendo las mujeres. Entonces, me parece que es importante esta mirada que dice Almudena Hernando, dice, si la persona se percibiera sola, se le haría evidente la impotencia esencial e inevitable. Y creo que el aislamiento social es algo que nosotras nunca nos podemos olvidar. Sí que me gustaría que reflexionáramos, primero, cuánto de vitalidad y de vida y de energía nos generan las relaciones y los vínculos con amigas, con compañeras y demás, y si eso en los espacios, ¿no?, cuando intervenimos, si ponemos ahí la mirada. Además, dice, la experiencia y la vida nos dice que sin los vínculos y sin un sentimiento de pertenencia, que aquí se pierden mucho los adolescentes y las adolescentes, no es posible sentir seguridad, ¿no?, porque están en esa movilidad. Dice, cuando las mujeres empiezan a individualizarse, ¿no?, en la sociedad moderna, no podemos negarnos a nosotras mismas la importancia de los vínculos, la pertenencia al grupo y la emoción y las emociones que eso genera. Dice, porque a diferencia de los hombres, ellas no tienen quien se ocupe de garantizárselo. Aquí ella dice, las mujeres nos hemos dedicado siempre a generar relaciones, ¿no? Podemos ver quién organiza las Navidades, quién organiza los cumpleaños, quién organiza los encuentros grupales. Es decir, los hombres esto a lo largo de la vida lo han tenido garantizado. Y ella dice, cuando las mujeres hemos salido a la vida laboral, esto no nos lo ha garantizado nadie. Por lo tanto, si perdemos lo relacional, perdemos vínculos y perdemos salud. ¿Vale? Esto que parece, ¿no?, que no tiene valor es imprescindible en la sociedad, pero en la profesión de trabajo social y como profesionales nos tenemos que hacer ver, ¿no? Y cuando trabajo con grupos, uno de los aspectos que trabajo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué grupos tienes? ¿Qué grupos te nutren? ¿Y qué grupos te restan energía? Si no sabemos eso, si al trabajar con otras personas trabajamos para que puedan hacer cambios, pero no sabemos qué redes tienen, no sabemos qué vínculos tienen, no sabemos en qué espacios están, la relación solamente con la profesional de trabajo social, de medicina y de servicios sociales sería suficiente para un proceso de cambio, para salir de una situación de violencia, para entender el dolor que la puede generar tramitar la residencia de su madre porque tiene incorporado que la tiene que cuidar y ahora no puede por muchos motivos, ¿no? Analizamos todo esto, estas personas las comparten en otros espacios. Sabemos que hay gente, ¿no?, y que hay mujeres en esta cadena de cuidados que esos espacios no los tienen. Por lo tanto, a veces yo sí que creo que además, ¿no?, de estar en el ámbito de acompañar en procesos, que pongamos ahí la mirada y que nos la pongamos a nosotras, porque si no va a ser difícil, ¿no?, que la incorporemos en nuestra intervención. Fina Sanz ya dice que lo que no hemos trabajado y lo que no nos hemos reflexionado y pensado es muy difícil que lo incorporemos en la intervención. Bueno, yo aquí digo, cuidamos desde el trabajo social sanitario. Yo creo que ya Concepción Arenal nos dijo, ¿no?, como la soledad y el aislamiento abruman a los sujetos. Decía, cuanto mayor es el aislamiento, más grande es la desigualdad. Esto ya nos lo dijeron en su día. Hay documentos, ya hay muchas mujeres, ¿no?, que han ido diciendo qué aspectos debemos de tener en cuenta y me parece importante que reflexionemos sobre ello, ¿no? Cuando intentamos, ¿no?, conseguir metas vitales, cuando nos vinculamos a otras personas, cuando nos vinculamos en nuestros espacios propios,
reconocemos si son espacios de respeto, de cuidado, de acompañamiento. Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que el corazón y la cabeza lo vayamos uniendo, que a veces esto de razón y emoción parece que van por sitios diferentes y además con diferentes valores. Bueno, yo creo que el feminismo ha puesto patas arriba el tema de los cuidados. Yo creo que desde el feminismo se ha dicho que se han acabado los cuidados de manera gratuita, y aquí tenemos, bueno, pues a María Ángeles Durán, que es la que lleva escribiendo e investigando desde hace muchos años todo el coste que tienen los cuidados. Dice, se tendría que subir un 70% el IRPF para poder pagar los cuidados en el hogar, que son gratis. Y bueno, aquí hacer alguna referencia con respecto al tema de la economía y los cuidados. Ya sabemos que lo que es gratuito no se valora y los cuidados es una parte de. De hecho, yo creo que los primeros movimientos de reivindicación del cuidado ha sido en el año 2016-2017, ¿no?, que han empezado a plantearse la importancia y el poner en valor los cuidados y cuánto han costado en salud y en dinero los cuidados que se llevan haciendo a lo largo de la historia por las mujeres, ¿no? Y desde ahí, en la medida que hacemos cuidados, a veces nos olvidamos de los cuidados propios. Bueno, yo aquí he puesto un planteamiento de Catherine Marshall, que escribió el libro de quién le hacía la cena a Adam Smith. Adam Smith ha puesto la mirada en la economía y no hablaba de los cuidados, ¿no? Él decía que el trabajo del carnicero, el trabajo de su madre para hacerle la cena lo hacía por amor y todo era por amor, y de alguna manera Catherine ponía encima de la mesa la importancia, ¿no?, de poner esto en valor, y en valor también económico, y a lo mejor en la medida que se pone esto en valor económico también nosotras, las que tanto cuidamos, nos ponemos en valor, ¿no? Sería un poco como que en la medida de los cuidados tienen un valor, a lo mejor también a las personas que lo ejercen se las paga de otras maneras, se las considera de otras maneras, etcétera, etcétera, ¿no? Esto podría ser una mirada y una reflexión que yo creo que es importante. María Ángeles Durán habla, por supuesto, de la riqueza invisible de los cuidados. Y yo aquí traía un poco lo de Carol Gilligan, a ver si me deja poner el vídeo, que ya ha comentado antes Ana, es un vídeo de 5 minutitos, a ver, yo creo que esto... Y ya habla de la ética y la justicia. ¡Uy! A ver. Tengo que quitar esto, ¿no? Bueno, ¿y por qué no me sale abajo ahora? ¿Estaba aquí? Se me ha ido. ¿YouTube? Porque antes sí que... A ver cuál. A ver. Ah. A ver si conseguimos. Sería ahí, ¿no? Sí, esto es lo que esta mañana comentaba Ana, que me ha parecido que está muy bien. Y bueno, yo sí que creo que esto nos puede servir si trabajáis en grupo, pero también a nivel individual, para entender mucho más, ¿no?, lo que decía de la ética del cuidado y la justicia. A ver. Lawrence Kohlberg era un psicólogo educativo que investigó en torno a la educación y la moral. Comenzó su trabajo recogiendo material basado en preguntar a las personas sobre deberes morales y a clasificar sus respuestas. Así llegó a describir 6 etapas de desarrollo moral. 1, aquel en el cual se cree que lo correcto es la obediencia. 2, el intercambio instrumental individual. 3, el de los intereses, relaciones y conformidad con la reciprocidad humana. 4, etapas de cumplimiento social y de mantenimiento de la conciencia. 5, se acatan derechos primarios y el contrato social o de utilidad. Y 6, la adquisición de principios éticos universales. Esta teoría la bautizó como ética de la justicia. Kohlberg observó que las niñas de 11 años solo alcanzaban la etapa 3, mientras que los varones a esa edad llegaban a 4 o 5. Estos datos fueron interpretados por su parte como una forma de flaqueza moral de la mujer. Carol Gilligan fue discípula de Kohlberg en la Universidad de Harvard y
y estaba muy familiarizada con sus investigaciones. Sin dudar de la importancia de la exposición sobre el desarrollo moral que hacía su maestro, observó en estas algunas deficiencias. Kohlberg realizó sus investigaciones solo sobre sujetos del sexo masculino. Usaba dilemas morales hipotéticos que podrían estar sesgados en su planteamiento y provocar desviaciones en las respuestas de los sujetos. Las mujeres, según Gilligan, nos preocupamos por los demás, tenemos mayor capacidad emocional, somos más sensibles y priorizamos las responsabilidades por encima del cumplimiento abstracto de deberes y el ejercicio de derechos. Ante estas deficiencias, Gilligan realizó un nuevo estudio en el cual los sujetos eran mujeres y los dilemas que se proponían eran cuestiones reales. El resultado fue el descubrimiento de un modelo ético diferente al propugnado por Kohlberg. Si este propugnaba como modelo de desarrollo moral una ética de la justicia, en los estudios de Gilligan salió a la luz la ética del cuidado. Aunque formalmente los 3 niveles de desarrollo que propone Gilligan se estructuran sobre la dinámica de los de Kohlberg, su contenido es muy diferente. Esto tiene que ver con las diferencias básicas entre las éticas. Ambas defienden la igualdad, pero la ética de la justicia pone el acento en la imparcialidad y la universalidad, lo que elimina las diferencias, mientras que la del cuidado pone el acento en el respeto a la diversidad y en la satisfacción de las necesidades del otro. Los individuos de la ética de la justicia son formalmente iguales, han de ser tratados de modo igualitario. Los de la ética del cuidado son diferentes e irreductibles y no deben ser dañados. Desde este punto de vista se entenderá la diferente orientación que la ética del cuidado de Gilligan da al desarrollo moral. En un primer nivel hay una atención al yo para asegurar la supervivencia. En un segundo nivel, conexión entre el yo y los otros por medio del concepto de responsabilidad. Y en un tercer nivel, inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado. La ética del cuidado cuestiona las bases de la sociedad capitalista, en las que el intercambio es de valores idénticos. Tanto me das, tanto te doy. Si se aplica la responsabilidad, el intercambio no es exacto, depende de lo que cada uno necesite. La corresponsabilidad ha de existir entre hombres y mujeres y en todos los ámbitos: la familia, la amistad, el amor, la política y las relaciones sociales. El feminismo defiende la ética del cuidado, pero no solo para las mujeres. La ética del cuidado debe ser universal. Ahora me dices cómo andamos de tiempo. No, a ver. Sí, voy ya bajo. Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Vale. El pintor figurativo pinta lo que tiene delante. ¿Qué es esto? Y si estás en Madrid, pintas Madrid. Y si estás en La Mancha, pintas La Mancha. Ya está. Bueno, a mí me parece que ahí sí que tenemos que poner un poco la mirada, ¿no? Y no solamente, yo creo que esto habla de unos principios de nuestra profesión que tiene que ver con la justicia y tiene que ver con visibilizar las desigualdades. Ya Victoria Sendón dice que lo contrario de igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad.
Y las diferencias, de alguna manera, es necesario que las veamos, es necesario que las contemplemos. Trabajamos todo el rato, ¿no?, con estas situaciones y nos tenemos que ver qué nos generan, de alguna manera, esas desigualdades y esas situaciones que nos hacen diferentes. Por lo tanto, bueno, yo sí que creo que dentro de nuestro ámbito tenemos que ponernos en esa mirada. Y dice Silvia Navarro, me imagino que la conoceréis, una colega de profesión de Cataluña, que ha escrito sobre redes sociales y redes comunitarias, y yo creo que tiene 3 libros. Del saber femenino, vida y acción social, tiene otro de innovación muy bueno. Ella dice que hay que buscar el equilibrio entre el cuidado de los demás y el cuidado propio. Dice, es el respeto sinónimo que hay entre distancia y no interferencia. Es decir, la importancia del cuidado de sí nos obliga a mantener una cierta distancia de él. Dice, bueno, no hay justicia sin cuidado, esto ya nos dice Carol Gilligan y se ha dicho aquí, dice, se trata de cuidar bien, de cuidarnos de lo que es justo y correcto cuidar. Dice, el cuidado sin respeto de una misma es, en la práctica de las mujeres, dice, es más habitual de lo que nos gustaría, ¿no? Y a veces ese cuidado se convierte en sacrificio y abnegación. Sin respeto a la autonomía del otro, es ahogamiento. Ese cuidado tan excesivo que muchas veces tenemos hacia los otros y hacia las otras, y aquí yo hablaría de criaturas, de hijas, de mayores, de personas con problemas de salud, que a veces detectamos que hay una excesiva protección, y a veces nuestra profesión, que como bien sabemos no nos protege nada, nada, nada. El ser trabajadora social no es una profesión que nos proteja, es más, cuidamos en nuestro trabajo, salimos y seguimos cuidando, y a veces, bueno, pues eso no nos lleva, ¿no?, a un cierto bienestar. Por lo tanto, la importancia de reflexionar cómo cuidamos, ¿no?, y si incorporamos la ética del límite, es decir, ponemos límite a los cuidados, ponemos límite a nuestros cuidados, nos priorizamos en nuestra manera de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, el cuidado autosacrificante más común de lo deseable da autonomía, desempodera, mina posibilidades de crecimiento y nos convierte en seres independientes. Y yo aquí traigo el cuidado del cuerpo, que a veces parece que es independiente de todos los demás, ¿no? Dice, bueno, vivimos en una sociedad que es un poco paradójico, ¿no? Por una parte, vivimos como que nuestro cuerpo no está habitado, pero por otra parte vivimos en una sociedad de culto al cuerpo, ¿vale? Es como que estamos todo el rato pendientes, ¿no?, de nuestro cuerpo, pero no tanto de nuestro cuerpo interno, sino del afuera, ¿no?, como dice Maitena. ¿Ves? Así, sin patas de gallo, sin bolsas, sin arrugas, y dice él, sin expresión, sin carácter, sin pasado. Bueno, yo digo aquí, ¿no?, que el agricultor siempre avecina que viene una tormenta. El cuerpo es como un ecosistema, tenemos que estar pendiente de él. ¿Cuánto tiempo dedicamos al día para escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? O esperamos a que nos avise con un dolor, con una tensión, con un síntoma. Sabemos ya hace mucho que el exceso de estrés, el exceso de tensión continuada genera dolor y genera malestar. Paramos, hay un lenguaje del cuerpo que nos avisa. Yo invito a que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo porque solo tenemos ese. Esto es lo que hay. La sociedad está llena de estímulos externos que a veces nos entretienen mucho, y mucho más cuanto más jóvenes eres, claro, pero no facilita, ¿no? No nos facilita una calma interior, no facilita tranquilidad, no facilita. Cuando estamos mucho en el hacer, ¿no?, que decía yo antes, si no paramos, si no reflexionamos de cómo hacemos, de qué hacemos, de para qué sirve lo que hacemos, el cuerpo sabemos que guarda memoria. Las situaciones traumáticas aparecen de vez en cuando, los dolores de lo que vivimos, de lo que nos dieron y de lo que no nos dieron salen muy de vez en cuando. A veces las propias personas, las propias personas con las que estamos, y ahí los grupos mueven mucho, ¿no? Por eso la importancia de tener espacios para vernos, para supervisarnos y para cuidarnos, porque a veces revive nuestra historia. Y bueno, dice aquí mi amiga Dominga, que me imagino que de vez en cuando la leeréis, dice, ¿y cómo pudiste cuidarle todos esos años sin agotarte? Dice, porque le cuidé sin descuidarme. Creo que tenemos que empezar a estar ahí. Cuidé y me cuidé. Yo creo que esa pregunta casi todos los días, a ver si nos podemos dedicar un minutito a preguntarnos cuánto tiempo nos hemos dedicado hoy, a ver cómo respiramos, a ver qué hemos hecho para nosotras, a ver qué nos ha nutrido, ¿vale? Porque si no, entramos mucho en el hacer
y no promovemos, ¿no?, nuestro bienestar, no nos damos cuenta de que tenemos capacidades para cuidarnos. ¿Cómo no las vamos a tener si las tenemos para cuidar a los demás? Lo que pasa es que igual nos lo tenemos que creer. Y a lo mejor tenemos que empezar a desmontar todo lo que tiene que ver con el amor romántico y con ese amor que nos complementa, ¿no?, que ya desde muchos discursos se está cuestionando. Carmen Ruiz Repullo, que trabaja mucho con adolescentes, lo ha planteado, ¿no?, y cuestiona los mitos del amor romántico. Y bueno, Charo Altable, que lleva trabajando con adolescentes toda la vida y dice que la importancia, ¿no?, de construir el amor desde otro lugar, ¿no?, sobre todo para las mujeres, que somos las que más ponemos. Y aquí traigo un discurso de Clara Coria. Clara Coria es una psicóloga argentina que escribió Las negociaciones nuestras de cada día, El amor no es como nos lo contaron, y los libros de esta mujer, sobre todo, para mí la ventaja que tienen, y me parece muy potente, es que ella ha trabajado con grupos, ha experimentado determinadas situaciones y lo que ha salido de esos grupos de mujeres lo ha reflejado en los libros. Y ella habla, en los libros que ha escrito, y ella habla de la importancia de negociar, ¿no? Ella dice, ceder e imponer, es decir, son las dos caras de la misma moneda, son las dos caras de la violencia. Si cedemos mucho, nos pisan. Si yo cedo, dejo mis deseos en otro lado. No me priorizo en mis necesidades. Yo estoy en los grupos, cuando empiezo una de las dinámicas, que es que se hagan un regalo de una semana para otra, en muchos casos una no es capaz de conectar con esa posibilidad de que regalarse. A veces se pone en lo material, a veces se pone en la ropa, luego digo, bueno, ahora vamos a hacernos un regalo que no sea material. Y desde ahí trabajamos cuántas dificultades tenemos de conectar con el deseo porque no nos hemos socializado desde ahí las mujeres. Nos hemos socializado conectando con el deseo del otro. Por lo tanto, ¿no?, cedemos, vale, lo que tú digas, vale. Entonces, cuando estamos en una relación, dice, al final es que yo lo que hago es lo que quieren los demás. Ese cambio, que no es solo decir tienes que cambiar porque te están pisando, ¿no?, sino tenemos que reflexionar por qué tenemos tantas dificultades para. Los hombres tienen otras, ojo, O sea que los hombres tienen dificultades para otras cosas, para incorporarse en los cuidados, porque los cuidados también tienen mucha ventaja. De hecho, los vínculos en las relaciones, en los cuidados, también recibimos mucho cariño. En los cuidados que hacemos en el trabajo también recibimos la valoración de las personas a las que acompañamos, etcétera, etcétera. O sea que todo no es pérdida. Pero cuando cedemos de manera continuada, nos quedamos en el último lugar. Si yo me quedo en el último lugar, los demás no me van a poner en el primero. Y la otra cara es imponer, es decir, es la autoridad, ¿no? Que la autoridad es la otra cara del maltrato. Si cedo, al final me maltrato porque me quedo atrás. Si impongo, ¿no?, si yo digo lo que tienes que hacer o lo que yo creo que a ti te va a ir bien, entonces yo sí que creo que nos tenemos que ver en qué lugar estamos. Y luego, claro, lo idóneo sería entrar en la parte de negociar, ¿no?, que dice Clara Coria que tenemos grandes dificultades de negociar porque el negociar nos coloca en un lugar de enfrente, ¿no?, de poner mis prioridades, mis derechos, mis ambiciones, mis ilusiones y compartirlos con la otra persona y desde ahí ver cómo se hace. Cuando estamos en relaciones en las que evitamos el conflicto por todos los medios, nunca vamos a entrar a negociar. Nos quedamos más en el ceder o nos quedamos más en el imponer. A veces en unos sitios cedemos y en otras imponemos, ¿no? Y dice Clara Coria, no confundir querer bien con ser condescendientes, ni amor con servidumbre. Conocer el límite y la posibilidad nos enseña a relacionarnos mejor con nosotras y con otras personas. Muchas veces preferimos ceder para no tener que entrar en conflicto, ¿no?, o que poner encima de las mesas las diferencias. Por lo tanto, bueno, muchas veces esto de llevar a cabo, ¿no?, para que haya armonía, para que no haya discusión, ¿no?, yo esto lo oigo todos los días, ¿no?, para que no haya problemas yo no digo, para que no haya problemas yo no, para que no haya problemas me callo. Bueno, pues el silencio, como bien dice Audre Lorde, no nos protege a las mujeres. Callamos lo que nos duele del otro, por lo tanto, cuando empiezo a decir lo que me molesta nadie me cree, etcétera, etcétera, ¿no? Tapamos a la pareja lo que no nos gusta, tapamos lo que no nos gusta del otro. Esa no es una manera, ¿no?, de generarnos bienestar. Es una manera de poner muchas capas, pero a veces las capas tienen un límite. Y aquí he puesto
cuanto más me limito, más me libero. Yo eso se lo oía a Jorge Drexler en la radio y me gustó, ¿no? Porque él dijo que cada vez vivía mejor porque había aprendido a poner límites, ¿no? Es decir, en la medida que yo me pongo límites, también se lo pongo al otro. Yo creo que a veces en el trabajo nuestro, que cuidamos mucho, con gente que sufre mucho, también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que no por cuidar más, no por escuchar más, no por estar más tiempo, siempre cuidamos mejor, porque si nos descuidamos nosotras, habría que ver, ¿vale? Por lo tanto, me parece importante el tema de los límites. Bueno, el planteamiento del amor y los cuidados terminan siendo a veces una misma cosa. Ahí está la dificultad de cuidarnos. Nos han dicho que si el cuidado de sí es egoísmo y el egoísmo está muy mal visto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando una es egoísta? Esto es una de las cosas que sale muy a menudo, ¿no? No seré muy egoísta, no seré si solo pienso en mí, si hago lo que yo quiero y no pienso en el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Fina Sanz plantea la importancia de cuidarse y dejarse cuidar, y yo aquí quería hacer bueno, me parece que la importancia, ¿no? de equilibrar esto, de cuidar de sí, no solo es acción, sino también pasividad, y equilibrar en la medida de lo posible los cuidados, me parece importante. Y yo y quería traer una dinámica que yo trabajo mucho porque para mí ha sido muy importante y bueno, me llevó a colocarme de otra manera en la vida, que tiene que ver con el tema del espacio personal. Bueno, Fina ha escrito muchos libros, Fina Sanz para mí es una gran maestra, yo hice un máster con ella y luego he estado con ella en supervisión muchos años y sigo teniendo espacios conjuntamente con ella, y ella plantea, ¿no? Por una parte, la importancia del autocuidado, la importancia del cuidado mutuo, de cuidar y dejarse cuidar, no nos dejamos cuidar si no nos cuidamos nosotras, y tiene una dinámica que es la del espacio personal, que yo siempre la trabajo en los grupos, y planteo estos tres aspectos, ¿no? Cómo yo me he sentido hasta ahora en mi relación, bien de pareja, bien de cuidados, si son grupos de cuidadoras, lo hago con la persona a la que cuidan o a la que cuidamos, y yo os invito a que lo podáis hacer en vuestra vida, ¿no? Así me siento actualmente y así me gustaría sentirme. Bueno, y planteo que este sería la búsqueda del espacio personal, ¿no? Estas somos las dos personas, esta sería yo y esta sería la otra persona, bien a la persona que cuido, bien mi pareja, depende del tipo de grupos con el que trabajemos, ¿no? Y les planteo cuál es su vida, ¿no? Cuáles son sus aspectos a nivel personal, lo que viven, lo que sienten, lo que piensan, los deseos. Esto lo hacemos cuando ya llevamos unas cuantas sesiones, por supuesto. Cuál es nuestro mundo de las fantasías, qué soñamos, qué nos gustaría y cuál es el de la otra persona, ¿vale? Con estos dos círculos les planteo un poco esos tres aspectos, ¿no? Cómo era en el pasado la relación con esa persona, si es de pareja, cómo es en este momento y cómo me gustaría que fuera en el futuro. Y ahí incorporo a nivel interior, a nivel relacional, cómo nos colocamos y qué aspectos tenemos, ¿no? Y qué relaciones tengo que me nutren o que me limitan, y a nivel social, ¿no? Los roles que yo he asumido en la vida como cuidadora, como colega, como profesional, como trabajadora, como activista, como feminista, que eso también es otra manera, ¿no? de ejercer cuidados hacia afuera. A veces podemos no tener hija, hijo ni familias y ser una cuidadora nata, porque todo lo hago en la solidaridad y por el mundo, ¿no? O sea que también en el ámbito del voluntariado estamos muy habitualmente las mujeres. Bueno, hacer un análisis y una reflexión sobre esos tres aspectos y con los dos círculos ver un poco cómo se conjugan, ¿no? Para ver dónde está el espacio personal, para ver dónde está tu espacio personal en relación con la otra persona. Y Fina Sanz habla de tres maneras de relacionarnos, que serían estas, ¿no? Por una parte, el modelo de inclusión. El modelo de inclusión sería, ¿no? Espera, esto sería, bueno, da igual. El primero, el modelo de inclusión, es una persona está dentro de la otra, ¿vale? Es decir, esto responde a un modelo de relaciones muy tradicionales de donde venimos, ¿no? Las mujeres han perseguido, o cuando era el hombre el que trabajaba y la mujer se adaptaba a la vida del hombre. Los vínculos y las relaciones las tenía el hombre y la mujer se dedicaba mayoritariamente a los cuidados. Los hombres trabajaban, ¿no? Estaban en el espacio de lo relacional, en el espacio público. Sabemos que lo público y lo privado ha estado separado, y las mujeres, en la medida que empezamos a tener responsabilidades,
responsabilidades en lo privado, empezamos a dejar un poco de lado lo público, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esta relación da seguridad, se pierde una cierta libertad porque hay alguien que está dentro de, y en muchos casos, bueno, es una relación de poder y sumisión. Este es el modelo tradicional en el que nos hemos criado y casi seguro que muchas y muchos de los que estamos aquí les conocemos, ¿no? Si conocemos nuestros padres, nuestros abuelos, lo que nos han contado. Estas es un poco las relaciones de donde venimos. Luego está el modelo fusional o el modelo utópico, en el que es el modelo de la media naranja, ¿no? Donde el espacio personal de cada uno se complementan, ¿no? Esto que nos han dicho y que en algunos sitios siguen vendiendo del amor romántico, y esta podría ser la fase del enamoramiento, y esto es lo que muchas veces se oye, y yo no diría solamente adolescentes, en cualquier edad, de somos el uno para el otro. No hay desigualdades, no hay malestares, no hay diferencias, esto que a veces escuchamos, ¿no? Nos llevamos muy bien, padre e hijo, con la pareja, con quien sea, ¿no? Cuando no hay diferencias, alguien las está ocultando, alguien las está tapando y alguien está cediendo. Cuando no hay ningún desencuentro en una relación de cuidar a otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ahí no nos estamos cuidando. Y luego estaría el modelo que dice Fina, ¿no? El de interdependencia, o el modelo actual o el que perseguimos, ¿no? En el que cada cual pueda tener su espacio personal y un espacio que comparten, que puede ser más o menos igualitario. Aquí yo creo que nos lo tenemos que hacer ver, ¿no? Cuánto espacio personal cada cual tenemos, y el espacio personal tiene que ver con tener espacios, con tener tiempo, con disfrutar, con reírnos, con salir, con leer, con no hacer nada. No pasa nada por no hacer nada, que vivimos en una sociedad que no nos lo permitimos. Compararnos, a ver cómo respiro hoy, si respiro desde aquí o desde las tripas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, Fina Sanz, dice, ¿no?, como el espacio compartido, ¿no?, la relación del modelo más bueno, al que vamos, ¿no?, en la sociedad moderna de cambio, y a tener unas relaciones más igualitarias, también muchas veces genera más inseguridad, ¿no? Hay más libertad, la otra persona tiene sus espacios, por lo tanto se pierde el control, ¿no? Aquí en una relación de violencia, si vives en una situación de inclusión y empiezas a salirte, normalmente el otro es cuando la violencia se da mucho más, ¿no?, porque no quiere que salgas. Cuando estás en una relación, ¿no?, de opresión, y de aquí, de esta relación de inclusión, todo el mundo tiene que salir, los hijos y las hijas, que a veces nos dan tanto miedo, las parejas, nosotras mismas, las madres, los padres, y esto tenemos que aprender a trabajar, ¿no? Estos duelos y cómo este proceso, ¿no?, de salir de este espacio y tener espacios propios que a veces nos generan mucha inseguridad, porque nos tenemos que hacer nuestra propia vida, o sea que ahora podríamos preguntar a las jubiladas, ¿y ahora qué hacéis? Porque tenéis que haceros cargo de vuestra vida, de vuestro tiempo, de vuestros espacios, o sea que también esa parte que tiene que ver con el autocuidado, que tampoco lo trabajamos y tampoco visibilizado está, yo creo que es algo que lo tenemos que tener en cuenta, en nosotras como profesionales y, por supuesto, con las personas con las que trabajamos. Si yo en mi vida no lo contemplo, ¿no?, el equilibrio del bienestar tiene que ver con eso. Si no lo contemplo, va a ser difícil que lo contemplen los demás. Y con esto ya, 10 minutos me quedan todavía. No, si quieres. Ah, no. Bueno, non sei vos, a pesar das caras de cansancio que ves por aí, creo que temos moito que facer, moito que facernos mirar, non? Somos unha profesión, como moi ben di Raquel, moi feminizada, educadas nun sistema moi determinado, e temos, e está claro que temos os nosos poros teñen asumido toda unha serie de forma de mirar o mundo moi condicionada por esta mirada de patriarcal, dun sistema patriarcal e, sobre todo, no ámbito dos cuidados, non? Hai unha cuestión que a mí me gusta un pouco reflexionar, e a xente que me conoce sí que xa yo teño contado algunha vez.
nos transmitimos tamén unhos modelos de cuidado cara as xeracións vindeiras. E isto é importante, é dicir, non só como vivimos esta sociedade e este sistema no que eso, sino o que estamos transmitindo cara as xeracións vindeiras. Falábamos antes de certa involución en determinadas cuestións nos adolescentes, non? Que moitas veces non é por o que ven na casa, sino por o que, bueno, creo que hai outros, ahora mesmo hai outras formas de socialización que se nos escapan das mans, as redes, que a veces, é dicir, son nenos que nas súas casas non viven non viven dentro do que cabe, non? É dicir, determinadas cuestións que logo se ven nas redes e se van nutrindo dos grupos de iguales ou eso. Respecto ao tema dos cuidados, sí é importante, creo, transmitir, non? E transmitir é un modelo de cuidados donde nos posicionemos e nos posicionemos en igualdade, non? E a min isto sí que me preocupa. Creo que temos unha responsabilidade non só cara a nós e cara ao conxunto, sino tamén respecto ás xeracións vindeiras. E aí nos temos que, é dicir, nos temos que parar e nos temos que posicionar firmemente, non? É dicir, de que temos que transmitir outro tipo de modelo de autocuidado, outro modelo de estar no mundo, outro modelo de vernos e de disfrutar da vida, non? Entonces, nada, bueno, nos quedan aínda minutiños para o debate. Entonces, anda por aí Merce con el micrófono para preguntas que queirades facer. Sí, 5 minutos, 10 minutos e pecha. A clausura está para 7, ¿no? Sí, 5 minutos. Gracias. Bueno, yo soy una de las jubiladas, entonces yo estoy en un estadio bastante bueno. Lo que quiero intervenir en este sentido en el tema de los cuidados, ¿no? A nivel profesional. Entonces, estamos viviendo una involución con el tema de la mujer, o sea, de cara del tema de género, y bueno, el tema del cuidado del profesional se está perdiendo. Porque incluso desde las instituciones se está volviendo a asumir que es la mujer quien tiene que llevar adelante los cuidados. Y independientemente de si se cuida o no. Es decir, no hay ningún dispositivo que contemple el cuidado de la propia mujer cuidadora. Ni siquiera los profesionales que trabajamos en ello, como las trabajadoras sociales, en nuestro ámbito laboral tenemos nada que nos ayude a cuidarnos. Al contrario, las dificultades diarias en el trabajo, con la falta de recursos, nos imposibilitan hacer un trabajo bastante profesional y, aparte, nos llevan a una situación de estrés muy grave. Y no hay nada, no tenemos nada donde decir, bueno, aquí puedo parar, aquí puedo pensar en mí, aquí puedo superarme un poco y cuidarme. No se dan las condiciones hoy actuales. Vale, gracias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las situaciones tenemos que creárnoslas y creérnoslas, ¿vale? Entonces, quizás es verdad que si se ha dicho hoy durante el día, ¿no? Si seguimos haciendo las cosas igual, los resultados son iguales. Si a lo mejor me planteo una intervención de manera diferente, si a lo mejor yo propongo otra manera de hacer, yo creo que la compañera que hablaba con el tema de los grupos, de tabaco y demás, y pues a lo mejor pueden pasar otras cosas. Si a lo mejor abro espacios para que la gente comparta entre ellas, lo que comparten entre ellas, a lo mejor yo no tengo que decirlo, ¿no? Nosotros ahora en la Comunidad de Madrid es verdad que se ha modificado la manera de plantear el trabajo en atención primaria y ahora somos unidades de atención específica y se ha abierto un espacio para que la gente se cite y entonces vienen a preguntar para contrastar lo que se le ha dicho en servicios sociales, de la dependencia, no dependencia. Nosotras en salud prácticamente no llevamos nada de dependencia, pero al abrirlo al público... Entonces, bueno, lo que nos estamos planteando es cómo eso nos está quitando otra manera de hacer trabajo social desde el acompañamiento, desde el grupo, desde la comunidad, hemos creado espacios abiertos para que esa primera consulta, para no tener que esperar a que se les atienda, cada 15 días hay un espacio grupal
para las dudas que tengan a nivel información y demás. Concretamente en mi caso, yo tengo cada 15 días, que yo sé muy poco de dependencia y tampoco tengo gran interés porque veo que la gente sabe más que yo, vienen a ese grupo, se juntan 12, 14, 15 que se me quitan de la atención individual y entonces van diciendo lo que les pasa y las propias del grupo le dice, uy, sí, yo ya llevo esperando un año, no pasa nada, si tienes el nivel 3 no puedes hacer nada, no sé qué, bueno, en esa carta no significa nada, eso es... Vale, y todo eso yo me llevo un aprendizaje porque digo, fíjate lo que saben. Y esto yo que lo podría reproducir en la consulta porque me lo puedo leer, ¿no? Y decir, pues realmente es que prácticamente se dan ellas la respuesta. Hay otras compañeras que no, que prefieren individualmente. Ven a esas 15 personas y le dicen, no, mira, tienes que seguir esperando porque dicen que la dependencia va a tardar otros 6 meses. No, mira, el centro de día no te corresponde porque tienes nivel 1. Todo eso, y esto ya decía María José Aguilar, el trabajo que puedan hacer otras personas, que no lo hagamos nosotras. Y yo creo que ese es un trabajo importante, Y yo desde ahí, por eso planteo otra manera de hacer, porque si seguimos haciendo lo mismo y diciendo el sistema y las instituciones no nos cuidan, sabemos que el sistema de bienestar no es una de las prioridades del sistema, de los políticos, ¿no? De hecho, no tenemos ley de servicios sociales, tenemos una ley de dependencia del 2006 que ya dijo Soledad Murillo que esa ley, como no fuera con un presupuesto determinado, no iba a tirar para adelante y a día de hoy sigue yendo para atrás. Entonces, claro, que seguimos dando la cara de lo que el sistema nos dice y diciendo, mire, que esto es, no sé, pues deje de votar al Ayuso, yo qué sé, ¿no? Pues entonces, como dice alguna gente, es que yo ya les digo, pues usted sabrá quién vota. Digo, pero claro, que tenga que decir yo eso en la consulta, eso lo diré tomando café. Pero, claro, entonces, al final, pues, no sé, yo creo que sí que tenemos que dar ahí una vuelta de si lo que yo hago en el día a día tiene una utilidad muy relativa y si lo que yo hago lo pueden hacer otras personas, incluso pueden tener un discurso mucho más potente, yo creo que lo tenemos que ver. Por eso digo que es verdad que es importante que, y a mí me parece una forma de cuidarnos, ojo, que también desde la propia institución nos nutramos.